Bien, y empezamos esta parte dedicada a las algas comentando las características fundamentales de estos seres vivos. Al igual que los protozoos, las algas pertenecen al reino de los protoctistas. Tenemos algas que pueden ser de una o de más células, pero todas tienen estas tres características que las definen y las diferencian de otros seres vivos. En primer lugar, están formadas por células que podríamos llamar vegetales, son parecidas a las de las plantas, muy parecidas a las de las plantas. Y al igual que ocurría con los protozoos, viven ligados siempre a medios acuáticos. Es verdad que podemos encontrar algunas algas en medios terrestres, pero tienen que ser sitios con mucha humedad. Siempre encontramos las algas en sitios pues de agua o que son muy húmedos. Muchas veces hemos utilizado la palabra verdina para hablar de algunos tipos de algas verdes, ¿vale? Y la otra característica es que son seres vivos autótrofos. Si os acordáis de los protozoos, decíamos que eran heterótrofos. Pues autótrofo significa que, al igual que las plantas, que también lo son capaces de fabricar su propio alimento mediante procesos fotosintéticos, mediante fotosíntesis. Para conocer los tipos de algas que existen en la naturaleza, lo primero que tenemos que distinguir es entre algas unicelulares y pluricelulares. Básicamente tenemos dos tipos de algas unicelulares, es decir, seres microscópicos que en su mayor parte viven flotando en el agua. Hay algunas que viven aisladas, es decir, son células independientes, como las de esta imagen, que son las diatomeas, ¿vale? Y otros tipos de algas unicelulares que viven siempre asociadas formando colonias. Aquí tenéis una colonia de Volvox, así se llaman. Y luego tenemos todas las algas pluricelulares. Las hay desde las que pueden medir unos pocos centímetros a algas que pueden alcanzar muchos metros de distancia, grandes tamaños. La mayoría de estos organismos pluricelulares viven fijos al medio, es decir, al igual que las plantas, viven fijadas normalmente al sustrato del agua marina. Son los seres vivos más parecidos a las plantas que existen, pero no son plantas. Las algas se pueden dividir en varios grupos, pero la clasificación más habitual se basa en su color. Así pues, hablamos de algas verdes, algas rojas y algas pardas. Las algas verdes son así porque, al igual que las plantas, son las que tienen más clorofila, con la que hacen la fotosíntesis. Tenemos algas verdes tanto unicelulares como pluricelulares. La de la imagen obviamente es pluricelular. Y la mayoría son de agua dulce, las algas verdes, aunque también las hay marinas. Las algas rojas tienen un color que va entre rosa y violáceo y se debe a que tienen un pigmento que enmascara a la clorofila. No quiere decir que no tengan clorofila, sino que este pigmento es más potente. La ventaja que obtienen es que son capaces de vivir a mayor profundidad en el mar. Casi todas las algas rojas son marinas y pluricelulares. Algo parecido le ocurre a las algas pardas, que tienen un color entre beige y marrón debido a un pigmento amarillento que se mezcla con la clorofila y genera este color. Son todas pluricelulares, la mayoría de ellas viven en el fondo marino y algunas de las algas pardas son de las más grandes que existen en la Tierra. En el siguiente vídeo nos explican con más detalle esta clasificación de las algas en verdes, pardas y rojas.
Esto es un bosque de kelp. Se trata de un ecosistema marino de gran riqueza, cuyo principal componente es un tipo de alga llamada kelp. Estos bosques proporcionan cobijo y alimento a muchas especies de invertebrados, peces y mamíferos marinos. Los protozoos y las algas, como el kelp, forman el reino Protoctistas. Las algas son organismos eucariotas. Hay algas unicelulares, como estas diatomeas, y pluricelulares, como este codium. Para realizar la fotosíntesis, las algas tienen en sus células una serie de pigmentos que les confieren un color característico. Dependiendo del pigmento más abundante en ellas, las algas se clasifican en 3 tipos: algas verdes, algas pardas y algas rojas. Las algas verdes deben su color a la clorofila. Pueden ser unicelulares o pluricelulares y se encuentran tanto en agua dulce como salada. Las algas pardas contienen, además de clorofila, un pigmento amarillo que les da un color parduzco. Son pluricelulares y ciertas especies, como el kelp, pueden alcanzar tamaños enormes. Todas las algas pardas son marinas y viven fijas al fondo. Algunas poseen pequeñas vesículas llenas de gas que les permiten flotar. Las algas rojas deben su color a un pigmento rojizo que oculta el verde de la clorofila. Casi todas son pluricelulares y pueden vivir tanto en aguas superficiales como en zonas más profundas, ya que sus pigmentos son más eficientes para captar la luz a grandes profundidades. Así pues, en la clase de hoy hemos aprendido cómo son las algas. Recordamos que son, junto a los protozoos, los protoctistas que habitan en la Tierra, que son capaces de fabricar su propio alimento, que tenemos tanto algas unicelulares como las diatomeas y el volvox, así como pluricelulares. La célula de las algas es muy parecida a la de las plantas y hemos clasificado a las algas según su color, en función del pigmento con el que fotosintetizan la luz. Hemos diferenciado entre algas verdes, rojas y pardas.